Dios les bendiga, mis queridos y estimados hermanos en Cristo. Bienvenidos a esta tercera clase de la asignatura Introducción a la Doctrina Cristiana. Esta clase de esta semana está titulada ¿Quién es Dios? Y sí, esta es una pregunta que puede causar cierta intriga por la razón de que hay en nosotros esa sensación que de alguna medida entendemos que no podemos llegar a saber esa respuesta en su totalidad. Sin embargo, sí podemos llegar a conocerle. De hecho, la semana pasada estuvimos viendo esa posibilidad de hacer teología y mencionaba que es posible conocer a Dios, primero porque Él existe. Número dos, porque nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de conocerle. Y número tres, porque Él mismo ha provisto de los recursos para conocerle, que en este caso sería su propia autorrevelación. Sí, ahora bien, esa autorrevelación de Dios que nos llega a nosotros no llega en una única forma, sino que llega de diversas maneras. Y nosotros, para conocer a Dios, debemos utilizar ese recurso que Él nos ha dado, que es su revelación. Pero para muchos la escritura, la palabra de Dios, es la fuente primaria desde la cual nosotros podemos conocerle. Por ejemplo, tenemos a Gordon Lewis y Bruce Demarest en su libro Teología Integradora. Ellos llaman a las escrituras la primera pero no la única fuente de teología, y proponen una teología integradora que se basa en la revelación general y especial, entre las que están la humanidad, la historia, la naturaleza, así como Cristo y también la Biblia. Tenemos a Erickson Miller en su libro Teología Sistemática. Él dice que de igual manera la teología sistemática está basada principalmente en las escrituras. También John Murray, en su libro también titulado Teología Sistemática, él dice que la principal fuente de revelación para la teología es la revelación especial de Dios en las escrituras. Y él alega que todos los otros departamentos de la disciplina teológica contribuyen con sus descubrimientos a la teología sistemática, y esta lleva toda la riqueza del conocimiento derivado de estas disciplinas a contribuir a una sistematización más integradora que es emprendida por ella misma. También tenemos a Gerhard Hassel. Él sugiere que la teología toma la historia, la psicología, la sociología y la filosofía, entre otras fuentes, siempre y cuando tal información esté sujeta a las normas de revelación bíblica y las verdades que defiende. Él toma esto de su libro Relación entre la teología bíblica y la teología sistemática. Así también hay muchos otros que afirman lo mismo que ellos o algo diferente. Algunos enfatizan que la revelación primaria o la fuente primaria de la revelación es específicamente las escrituras, mientras que otros tienen una mezcla entre las escrituras y también otras formas de revelación, como la revelación general, de las cuales vamos a estar hablando en un momento. Ahora bien, el hecho de que tengamos a las escrituras, o muchos tengamos a las escrituras como la fuente primaria de la revelación de Dios, esto deja entredicho que hay más fuentes de revelación, como ya he estado diciendo. Justo González nos dice en su libro Introducción a la Teología Cristiana que tradicionalmente se ha distinguido entre la revelación natural y la revelación especial de Dios. Lo que esta distinción indica es que hay cierto conocimiento de Dios que se deriva de la naturaleza, tanto humana como física, y cierto conocimiento de Dios que nos viene a través de la tradición bíblica y en particular a través de Jesucristo. En teología generalmente están esas dos clasificaciones básicas de la revelación. Está la revelación general
que sería la comunicación de Dios sobre sí mismo a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, o como algunos le dicen que esta revelación, la revelación general, tiene su disponibilidad universal, es decir, no está limitada, es para todos. Mientras que por otro lado tenemos la revelación especial, que esta, aunque también es Dios mismo dándose a conocer, esta implica que las comunicaciones y manifestaciones son particulares para personas particulares en momentos particulares también. Y esas comunicaciones y manifestaciones que aunque en su momento fueron de carácter específico para personas específicas, ahora están disponibles para nosotros en ciertos escritos sagrados. Bien, entonces ya después de hacer este panorama general, nos vamos a profundizar un poco en lo que es la revelación general y luego la revelación especial. En primera instancia, la revelación general tiene varios ámbitos y dentro de los ámbitos tradicionales de esta revelación tenemos tres. Está la naturaleza, hay muchos incluyen la historia y también la constitución del ser humano. Estos tres elementos, algunos le añaden la razón como un elemento también importante por medio del cual nosotros podemos de alguna manera conocer sobre Dios y fuera de las Sagradas Escrituras y fuera de todo lo que tiene que ver con la revelación especial, de la cual vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, el salmista dice en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y de alguna manera este salmo lo que está dándonos a entender que toda la creación de Dios, no solamente los cielos, porque también habla acerca de la tierra más adelante, la creación de los cielos, todos ellos hablan acerca de alguien especial, hablan acerca de la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos las auroras, cuando nosotros vemos todo ese estrellaje en los cielos, de alguna manera nos viene a la mente lo maravilloso que debe ser nuestro Creador, porque si nuestro Dios Todopoderoso tiene esa capacidad, ese arte, ese talento de crear eso, todo lo que Él hizo, todas las estrellas, todos los cielos y todo lo demás, de alguna manera esta creación tan hermosa, tan maravillosa, habla de que nuestro Dios es glorioso. Por eso dice que cuentan sobre la gloria de Dios, ¿verdad? Y Pablo también en Romanos capítulo 1, entre los versículos 19 y 20, dice lo invisible de Él está hablando acerca de Dios, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Una vez más, estos pasajes que mencionamos nos hacen ver que la creación de Dios de alguna manera testifica acerca de su Creador, habla acerca de Él, y esto es parte de lo que se conoce como revelación general. ¿Por qué revelación general? Porque todo el mundo puede tener acceso, todo el mundo puede ver la creación y decir hay algo especial, o hay alguien especial que pudo haberlo diseñado. En estos pasajes y también en otros pasajes se muestra que Dios ha dejado evidencias de sí mismo en ese mundo que fue creado por Él. Dice Erickson Miller, también en su libro de Teología Sistemática, hablando sobre esto, él dice que con frecuencia se piensa en la revelación general en conexión con el carácter sorprendente e impresionante de la creación, que apunta a una persona poderosa y sabia, capaz de discernir y producir una intrincada variedad y belleza. La persona que ve la belleza de una puesta de sol y el estudiante de biología que disecciona un organismo complejo están expuestos a los indicios de la grandeza de Dios. Algo sumamente maravilloso. Otro ámbito de la revelación general es el ser humano. Algunos creen que la revelación general de Dios se ve en esa estructura física
y en las capacidades mentales que tienen los seres humanos. Eso es algo extraordinario. No hay forma de que la ciencia todavía pueda asimilar cómo el ser humano puede pensar, puede racionar, puede tener conciencia, algo que quizás no lo tienen los animales, pero independientemente de cómo haya sido, esto habla de una genialidad. Por esa razón es que últimamente la comunidad científica, o parte de la comunidad científica, ha tenido que recurrir en alguna medida a lo que se conoce como diseño inteligente. Y esto hace referencia a que todo lo creado está tan bien armonizado, está tan bien hecho, tan sincronizado, que necesariamente tuvo que haber una mente inteligente detrás de todo eso. A eso es lo que se le llama como diseño inteligente. Ellos no lo conocen como nuestro Dios, posiblemente le pueden llamar algo superior o una fuerza mayor o como le puedan llamar. No, que nosotros sí sabemos que ese es nuestro Dios, ese ser pensante detrás de todo lo creado. Nosotros conocemos que es nuestro Dios creador. Algunos piensan que la revelación general de alguna manera nos lleva a conocer a Dios. Sin embargo, no todos piensan igual. Hay muchas personas que consideran que no necesariamente la naturaleza, no necesariamente lo bien que está creado el universo, toda la historia, no necesariamente tienen que llevarnos al Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia. Porque muchas otras religiones, culturas, etnias, han diseñado dioses pensando en ese ser superior que está por encima de todo. Es decir, al contemplar la naturaleza, pueden testificar y decir, hay alguien que está por encima de todo. Pero no necesariamente lleguen al conocimiento de que ese que está por encima de todo es el Dios en el que nosotros creemos. Por esa razón es que muchos argumentan de que la revelación general no debe ser lo primordial. ¿Por qué? Porque esa revelación general no nos da detalles acerca de nuestro Dios. Nos puede hablar acerca de Él. De alguna manera cuentan de su gloria. De alguna manera nos hacen ver que sí hay alguien superior. Pero no nos da detalles como lo que nosotros tenemos a mano. Algunos otros añaden ámbito más, que es el tema de la historia. En cuanto a lo que tiene que ver con lo histórico, acontecimientos donde Dios ha hecho presencia a través de la historia, y esto lo cuentan también como parte de la revelación general. Otros añaden la razón. Uno de los argumentos tradicionales sobre la existencia de Dios es la prueba cosmológica. Por Tomás de Aquino, él tiene 3 o incluso puede que hasta 4 versiones de esta misma prueba, y está la argumentación que es la siguiente. Él dice que en el ámbito de nuestra experiencia, todo lo que conocemos es causado por algo más. Sin embargo, no puede haber una regresión infinita de causas, porque si eso fuese así, la serie completa de causas nunca habría empezado. Por lo tanto, debe haber una causa que no haya sido causada, o un motor inmóvil, o un ser necesario. Y a esto nosotros, o toda la gente, lo llamamos Dios. Cualquiera que observe esta evidencia honestamente debe llegar a esta conclusión. Con este argumento, de alguna manera se trata de llegar a la idea de que Dios existe. Es lo que está planteando Tomás de Aquino como una forma de también poder llegar al conocimiento de Dios. Otro argumento que plantea también es el argumento teleológico. Este también se empleó con frecuencia y también lo encontramos en Tomás de Aquino. Este argumento se centra particularmente en el fenómeno del orden o del propósito aparente del universo. Este es el argumento teleológico. Hay otros 2 que aparecen en la historia de la filosofía y la teología, otros argumentos que, aunque quizás sean menos destacados, que la argumentación cosmológica y también la teleológica. Está, por ejemplo, el antropológico y también el argumento ontológico. Entonces, esto es parte de lo que tiene que ver con la revelación general. No hemos entrado ni siquiera a las escrituras, solamente estamos viendo de qué manera Dios puede revelársenos
en su creación, en la naturaleza, en la creación del ser humano, pero también a través del pensamiento, de la lógica o la razón. Por otro lado, tenemos la revelación especial. En cuanto a la revelación especial, nosotros decíamos que esa revelación la entendemos como la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares, en momentos particulares, en lugares concretos, permitiendo a las personas entrar en una especie de relación redentora con Dios. Ahora bien, aunque fue, como decía ahorita, aunque fue de alguna manera esta revelación manifestada a personas particulares, hoy día nosotros sí podemos tener acceso a esa revelación especial. Y de hecho es muy necesaria. Esta revelación era imprescindible en vista de que después de la caída del ser humano, este fue despojado de Dios y estaba en rebelión contra él. Y lo que tiene que ver con la comprensión de los asuntos espirituales se oscureció y esa relación con Dios se perdió y de alguna manera se necesitaba una reconstrucción. Y por lo tanto, la situación humana necesitaba una instrucción que estuviera más completa acerca de Dios, no una que sea general y que sea en cierta medida ambigua. Por esta razón Dios decidió revelarse al ser humano para poder darle detalles sobre cuál era su voluntad. Y dentro de los ámbitos de la revelación especial, nosotros encontramos la revelación histórica. Fíjense que ahorita mencionaba que en la revelación general también algunos argumentan sobre un ámbito que es lo que tiene que ver con lo histórico. Aún en la revelación especial también existe lo que es la revelación histórica. Especialmente en el siglo XX se enfatizó mucho la idea de que la autorrevelación de Dios hay que encontrarla en su acción personal en la historia o en sus poderosas obras. Esto es apropiado, según muchos, porque Dios ha estado obrando de manera concreta en la historia dentro de nuestro mundo, influyendo en lo que sucede. Es decir, Dios no únicamente creó el universo y ya. Hubo momentos donde Él mismo tomó iniciativas en la historia, donde Él mismo entró en escena en la historia. No únicamente cuando viene Jesucristo, sino en diferentes tiempos que nosotros lo encontramos eso en la revelación bíblica. La Biblia pone de relieve una serie completa de eventos divinos a través de los cuales Dios se ha dado a conocer a sí mismo. Desde la perspectiva del pueblo de Israel, un suceso importante fue el llamado a Abraham, a quienes ellos consideraban el padre de su nación, que el Señor le hiciese a Isaac heredero bajo unas condiciones de los más improbables, fue otro acto divino significativo para el pueblo de Israel. La provisión de Dios en medio del hambre durante el tiempo de José, eso benefició no solamente a los descendientes de Abraham, sino también a los residentes de toda la zona. Probablemente también el mayor evento para Israel que todavía celebran los judíos fue esa liberación de Egipto mediante las plagas que culminaron con la Pascua y con el paso del Mar Rojo en seco. O sea, todos estos son eventos en los cuales Dios ha tomado acción, la conquista de la tierra prometida, el regreso de la cautividad, incluso la misma cautividad fueron automanifestaciones de Dios. El nacimiento de Jesús, sus actos maravillosos, su muerte particularmente, y su resurrección, fueron obras de Dios. Todo eso, Dios involucrándose en la historia, se involucró en la creación de la iglesia y también en la expansión de la misma. Son maneras como Dios ha estado obrando. Él ha estado dándose a conocer a su pueblo. Entonces, estas acciones, estos actos de Dios, son parte de esa revelación especial, porque es Dios actuando. Y Dios actuando es también parte de cómo Él se da a conocer. También un ejemplo que se cita a menudo acerca de la revelación de Dios en la historia es la protección que Él ha tenido para con el pueblo de Israel. Esta es una pequeña nación que ha sobrevivido durante muchos años, muchos siglos.
en medio de un ambiente básicamente hostil y a menudo enfrentándose a una oposición muy severa. Y cualquier persona que investigue esos apuntes históricos va a encontrar un patrón sumamente sorprendente. Algunas personas han encontrado gran significado en eventos históricos, por ejemplo, la evacuación de Dunkirk, así se llama, la batalla de Midway en la Segunda Guerra Mundial, así como eventos más grandes como la caída del comunismo en la Europa del Este. Y sin embargo, estos son eventos individuales que están más sujetos a una interpretación diferente de las tendencias históricas más amplias y duraderas, como la conservación del pueblo especial de Dios. Es decir, estos eventos que acabo de mencionar, aunque son eventos específicos, momentos históricos, sin embargo, esto obedece a algo que es mucho más grande. Es Dios que está protegiendo a ese pueblo especial. De esa manera, Dios también ha estado revelándose. Dios dice algo con esto. Dios está dando a conocer. Y esto es parte de esa revelación especial porque es Dios también entrando en escena. Según Justo González, la revelación de Dios en la historia le sirve a Israel y nos sirve también a los cristianos. Nos sirve de clave para discernir su revelación en la naturaleza. Gracias a lo que conocemos del carácter de Dios por sus acciones en la historia, podemos juzgar los fenómenos de la naturaleza y ver dónde y cómo se revela Dios en ellos. Este es un elemento, sería una manera o un tipo o una forma de la revelación especial. Pero también tenemos el discurso divino. Este ha sido otro elemento mediante el cual Dios se ha revelado a su pueblo y a cada uno de nosotros, porque nos ha llegado a nosotros también esa palabra. Esa es la segunda modalidad importante de la revelación, el discurso de Dios, Dios hablando. Una expresión muy común en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento es la frase: palabra de Jehová vino a mí diciendo. Vamos a encontrar eso, por ejemplo, en Jeremías 18:1, Ezequiel 12:1, Ezequiel 12:8, Ezequiel 12:17, 21, 26, Oseas 1:1, Amós 3:1 y otros pasajes más. Específicamente esta frase y variantes de esa frase también la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Los profetas estaban conscientes de que ese mensaje que ellos transmitían no provenía de ellos, sino que provenía de Dios. Y el papel del profeta no era el de adivinar el futuro ni de descubrir lo que había en el interior de una persona. Era el de proclamar las palabras que vienen propiamente de Dios y no de su propia creatividad, sino que ellos hablaban lo que Dios les mandaba hablar. Ese era el papel del profeta y era una forma como Dios también se revelaba. Él se revelaba hablando, lo hizo por medio de profetas. De hecho, el escritor de Hebreos capítulo 1, habla sobre esto, el versículo 1 al 2, cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el escritor de Hebreos está hablando de esto mismo. Dios ya hubo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Es decir, Dios no es mudo. Dios se ha estado revelando, Él ha hablado. Una de las maneras dijimos como Dios se ha revelado es actuando, pero otra de las formas como Dios se ha revelado es hablando también. Dios ha hablado y en última instancia lo ha hecho por medio de su Hijo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por diferentes ocasiones, Dios habló directamente a personas en el pueblo de Israel. Muchas veces también lo hizo por medio de sueños. Otras veces lo hizo por medio de consulta a sacerdotes con el Urim y Tumim. También lo hizo por medio de teofanías, que específicamente esta palabra teofanía o este término, aunque nunca aparece en la Biblia, se origina en la descripción de Heródoto del festival de Delfos.
donde se exhibían estatuas de los dioses. Estamos hablando de asuntos griegos. Y es ahí donde se establece esta palabra, o se origina. Y esta palabra está formada por un compuesto griego, theos, que significa Dios, y phainein, que es aparecer o manifestarse. Y entonces esta palabra compuesta, teofanía, describe una categoría de narrativa en la que Dios se aparece a los seres humanos. Entonces Dios se apareció y se manifestó a los seres humanos en diferentes ocasiones. Lo hizo, por ejemplo, a Moisés en medio de una zarza. Lo hizo también a Manoah, con Manoah, a Abraham. Abraham. Lo hizo Abraham también cuando estos tres hombres estaban ahí, se habían acercado para salvar a Lot. Primero habló con Abraham y luego entonces Abraham intervino, estaba intercediendo y demás. Pero en ese momento había de alguna manera había una teofanía. Dios había tomado una forma humana. Y así Dios ha tomado forma en diferentes partes del Antiguo Testamento y todo eso es teofanía. Entonces, ya en cuanto a la revelación en Jesucristo, ya es otro ámbito diferente. Es decir, hablamos de Dios actuando como parte de la revelación especial. Hablamos de Dios hablando como parte de la revelación especial. Pero ya en Jesucristo, en la encarnación, esta es una modalidad más completa. De hecho, es la encarnación de Él mismo. Y la opinión de muchos aquí es que la vida, el discurso de Jesús, fueron una revelación especial de Dios. Esto no es una modalidad en absoluto. Según algunos, aquí es Dios, ¿verdad?, quien estaba directamente presente y sin mediación. Eso es claro para nosotros. Es decir, que esto no sería como una especie de modalidad en sí, sino que es el mismo Dios ya entrando en escena, aunque algunos sí consideran que esta revelación es mediática. Hay revelaciones que son mediáticas cuando Dios utiliza medios, y hay revelaciones que son directas, donde Dios directamente es quien entra en escena. Pero en este caso algunos dicen que, aunque algunos piensan que es el mismo Dios entrando en escena, si de cierta medida hay algunos que dicen que aunque es el mismo Dios tomando forma humana, sí es mediática por el hecho de que utilizó como medio un cuerpo humano. Es decir, utilizó la humanidad como medio para Él manifestarse al ser humano. Entonces, una vez más aquí, es Dios también revelándose al ser humano. Volviendo al libro de Hebreos, específicamente en la parte donde dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una mejor traducción para esta parte del versículo es, nos ha hablado en la persona del Hijo. Es decir, que no es únicamente Dios no nos está hablando por medio del discurso de Jesús, sino que es por medio del mismo. Es decir, la encarnación de Jesús es parte de ese mensaje. La vida de Jesús es parte del mensaje. Lo que a Jesucristo habló, su discurso, es parte del mensaje. Su muerte es parte del mensaje, su crucifixión, su ascensión, su resurrección, todo eso es parte del mensaje, porque es Jesucristo el mensaje en sí. Dios nos ha hablado por Él, nos ha hablado en la persona del Hijo, es Dios mismo que ha venido. Entonces, esa es una parte de la revelación especial de Dios, donde Él ha decidido tomar parte en esta escena de la historia de la humanidad. Entonces es sumamente interesante, me emociono cuando hablo acerca de Jesucristo, pero es parte esta de una revelación especial que Dios nos ha traído. Y por último sería la revelación de las Escrituras. Dios actuando, Dios hablando, el mismo Dios ha tomado acción en persona, pero también está como parte de la revelación especial, la revelación de las Escrituras. Aquí es un principio fundamental del modo en que la tradición hebraico-cristiana entiende a Dios, es que Dios habla, que hay palabra de Dios, y esta es nuestra fuente primaria de revelación. Las Sagradas Escrituras son la revelación de Dios de manera escrita.
Aquí entran en juego otros elementos en esta parte de la revelación, como lo que es la inspiración de las Escrituras, que es Dios moviendo a diferentes hombres, diferentes tiempos, diferentes edades, de diferente estatus social. Nosotros conocemos esto ya, para que plasmen de forma escrita su revelación, lo que Él ya ha revelado, la forma como Dios ha actuado, la forma como Dios ha hablado, la misma forma como Él se ha manifestado en persona, en su encarnación. Todo esto se ha plasmado de forma escrita, y ese mover de Dios de llevar a esos hombres a que escribieran es lo que se conoce como la inspiración de las Escrituras. Tenemos esa revelación ahora de forma escrita, y es gracias a esta modalidad de su revelación especial que podemos realmente conocerle, que podemos estudiar sobre Dios, que podemos recordar su voluntad generación tras generación. Es gracias a las Escrituras que podemos contener todos los actos donde Dios ha entrado en escena en la historia, que podemos conocer todos los momentos donde Dios ha hablado a personas particulares en tiempos particulares, mensajes particulares, pero todo eso lo tenemos al día de hoy. Es ahí en ese libro, las Sagradas Escrituras, o el conjunto del libro, que nosotros tenemos la revelación de Jesucristo, de Él, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado. Entonces, este es sumamente importante que lo tengamos en mente, porque no hay nada mejor para nosotros poder conocer a Dios que las Sagradas Escrituras. Podrán haber otras experiencias, pero no hay nada mejor que las Escrituras. De ahí conocemos cuál es la forma de Dios. De ahí conocemos quién es Dios. De las Sagradas Escrituras que nosotros hacemos teología para conocer los atributos de Dios. Nosotros principalmente, como Iglesia de Dios de la Profecía, nosotros creemos, y lo hablamos en la primera clase sobre nuestra declaración de fe, creemos en un Dios trino. Nosotros creemos en ese ser que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en ese ser, esa esencia, ¿verdad?, que es la esencia de Dios. En el Concilio de Nicea se le llamó a esa esencia que existía tanto en el Padre como en el Hijo, ¿verdad?, porque el Hijo dice que es homoousios con el Padre, de una misma esencia, una misma sustancia, y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Todo eso todos estos elementos nosotros lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Si algo queremos conocer acerca de Dios, lo encontramos en la palabra de Dios. Ahorita mencionábamos acerca de la eternidad, ¿verdad?, que ese ser existe eternamente en tres personas, hablando de Dios. Y de hecho esa palabra eternamente habla de uno de los atributos incomunicables de Dios. Porque Dios tiene atributos que son comunicables y también tiene atributos que son incomunicables. Los atributos que son comunicables son esos atributos que también nosotros como seres humanos podemos tener, como amor, conocimiento, misericordia, etc. Y aunque no al nivel suyo, no al nivel de Dios jamás, pero sí podemos tener esos atributos, y por tal razón son comunicables. Sin embargo, hay atributos que son incomunicables, que solamente Dios puede poseerlos. Dios es omnipotente, nosotros no podemos ser omnipotentes. Dios es omnisciente, nosotros no podemos ser omniscientes. Dios es omnipresente. Hay muchos otros atributos que Dios tiene, que como seres humanos nosotros no los podemos tener. Por eso esos atributos son atributos incomunicables. Nosotros podemos mencionar muchos de los atributos de Dios, y la Sagrada Escritura, como parte de la revelación especial de Dios, es que nos muestra esos atributos de Dios, que es muy importante que lo tengamos, que lo conozcamos para poder adorarle mejor. Porque mientras más conocemos a Dios, mejor podemos adorarle. Dios tiene una infinidad de atributos. Podemos quedarnos pequeños tratando de explicarlo, tratando de descubrirlo, tratando de conocerlo. Pero sería bueno que mencionáramos algunos de esos atributos, y lo que queda de esta clase sobre esto. Voy a mencionar en este caso algunos de esos atributos, y voy a leer algunos de los pasajes bíblicos que hablan sobre esto. Dios es santo.
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios es supremo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En tu mano están mis tiempos, así que permíteme guardar silencio ante Jehová y esperar en él. Dios es omnipotente. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me asirá tu diestra. Dios es inmenso. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Me asirá tu diestra. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Como nada son todas las naciones delante de ti, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Dios es bondadoso, bueno eres tú y bienhechor. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Gustad y ved que es bueno Jehová, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para siempre, para bien. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dios es justo, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios es misericordioso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios es inmanente, es decir, Él llena todas las cosas. Para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él permea todo. Dios es perfecto. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dios es omnipotente, Dios es inmutable, Dios es todopoderoso, Dios es fiel, Dios es paciente, Dios es benévolo, Dios es amor, Dios es infinito, porque a Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es maravilloso y aunque busquemos y busquemos, no vamos a poder llegar a las profundidades de sus cualidades, de sus atributos, porque Él es tan grande, Él es tan extraordinario que nuestra incapacidad no puede describirlo en su totalidad. Esto es todo por esta semana. Esperamos que puedan disfrutar esta clase. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.